hago una pequeña presentación y con esto damos apertura a la mesa 2 de las octavas jornadas de estudios organizacionales. ¿Sí? Natalia es investigadora docente por la Universidad General Sarmiento, es licenciada en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es magíster en Ciencias Sociales también por la Universidad General Sarmiento y es doctoranda en Ciencias Sociales por el IDES la Universidad General Sarmiento. Natalia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buen día para todas y todos. El trabajo que les comparto forma parte de un proyecto de investigación que compartimos con Victoria González y Manuel Yáñez, que también son docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Forma parte de un proyecto sobre políticas de género y diversidad. Justo, digamos, iniciamos nuestro proyecto de investigación en un momento en el que hay cierta modificación desde el punto de vista societal, pero también gubernamental, para impulsar y sostener políticas de género. Lo que nosotros abordamos fundamentalmente es la implementación en empresas públicas y el recorte que yo traigo aquí es un poco lo que identificamos en el transporte ferroviario metropolitano de pasajeros. En general, el tema de ferrocarriles es un tema que yo vengo trabajando particularmente desde mi tesis de maestría, si bien en otros temas, en temas más bien de seguridad operacional, pero así todo, digamos, tomé este recorte para acercarlo y compartirlo en estas jornadas. Entonces, lo que buscaba con este trabajo fundamentalmente era compartir cómo aparecen las políticas de géneros en lo que es SOFCE y ADIF, que son las empresas ya no públicas, ahora voy a comentar, pero bueno, eran las empresas públicas encargadas de la operación y de la infraestructura del transporte ferroviario. Nuestro marco conceptual, digamos, vincula los estudios de géneros en las organizaciones, en la teoría de la organización, con el Estado y las políticas públicas, entendiendo al género como una construcción cultural de la diferencia sexual y cómo aparece eso representado en las organizaciones en su conjunto y específicamente en las empresas públicas. Para dar un breve pantallazo de cómo está hoy en día la red ferroviaria metropolitana, está compuesta por 7 líneas férreas y solo 2 de ellas permanecen concesionadas, que es la línea Urquiza y la línea Belgrano Norte, de la mano de Ferrovías, y las otras 5 líneas están bajo la operación de SOFCE. SOFCE y ADIF fueron creadas en 2008, pero recién en 2015 entraron en operaciones, que son las empresas conocido con el nombre de fantasía de Trenes Argentinos Operaciones. Ustedes recordarán que luego de la tragedia de Once, ocurrida en 2012, se dio como un giro copernicano en todo lo que tiene que ver con la política pública en ferrocarriles, y se le dieron a SOFCE y a ADIF las reales tareas que tenía asignadas por ley, y desde el gobierno nacional en su momento se fue quitando las concesiones a las empresas que no cumplían con las medidas de seguridad establecidas, ¿no? Bueno, con las correspondientes, cantidad de modificaciones que se dieron en ese momento. En el último periodo se declara la emergencia ferroviaria y se le da más importancia a la figura de Ferrocarriles Argentinos, que ya había sido creada en 2015 institucionalmente, y se anuncia, digamos, el otorgamiento en concesión de líneas de cargas y metropolitanas. Todo lo que tiene que ver con la declaración de la emergencia ferroviaria hoy está muy circunscrito a lo que es seguridad operacional principalmente. Y luego, hubo toda una transformación, fundamentalmente ADIF y SOFCE, que fueron transformadas en sociedades
anónimas y desaparece, bueno, una empresa pública que es Trenes Capital Humano. Así que digamos que el transporte ferroviario metropolitano viene con mucha dinamicidad en términos organizacionales e institucionales. La problematización de la cuestión de género acá está como en varias aristas, pero como para dar un pantallazo general, en lo que es al transporte en general, es uno de los sectores más masculinizados, pero además es uno de los, digamos, sectores en cuanto a trenes, digamos, porque el transporte también podría ser de otro tipo. El 6,59% de las trabajadoras corresponden al subte y a mujeres. En cuanto a la movilidad, si bien este trabajo se llama No voy en tren, el 50% de las personas que utilizan el transporte público son mujeres. Básicamente también hay un trabajo del que hizo el Banco Mundial, las mujeres utilizan más el transporte público fuera de horarios picos y en general sus traslados, digamos, son entre la casa y otros lugares. En el ámbito del transporte, la violencia en el trabajo es uno de los factores más conocidos como abandono, pero también con baja retención del personal, y hay muchas estadísticas en relación a este punto. Respecto de la caracterización organizacional, el ferrocarril es una organización generalizada, es decir, que muestra visiblemente las diferencias y las desigualdades entre varones y mujeres. La familia ferroviaria históricamente es una familia masculina. Sin embargo, en el último tiempo vemos, en los últimos años, la emergencia de la presencia femenina en diferentes ramas de actividad. Respecto a las trabajadoras nucleadas en la Unión Ferroviaria, de las 21 categorías que hay en este gremio, que nuclea este gremio, porque tiene dos gremios, ¿no? La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, los ferrocarriles, aparece la presencia femenina solo en 3 de ellas: operarias de limpieza, asistente operativo y boletera, que coinciden con los salarios más bajos, de modo que la brecha ahí, salarial se amplifica. Habitualmente el acceso y el ingreso a los ferrocarriles es a través de un familiar varón, pero también este mismo ha sido la obstaculización del familiar varón, que no quiere que la familiar mujer ingrese, ¿no?, a este tipo de organización. Y también se identifica, ¿no?, que la participación gremial de estas mujeres en el ámbito ferroviario es muy bajo, y que en general esa baja participación responde a las tareas de cuidado que tienen que llevar adelante las mujeres. En el análisis organizacional aparecen las mayorías de las categorías que aparecen en otras organizaciones y en otras empresas públicas, como son los estereotipos de géneros, las dificultades en el acceso, la segmentación horizontal y vertical, en términos que es difícil llegar a puestos altos de la jerarquía, pero también trasladarse de tarea, porque vemos la concentración, como mencionaba anteriormente, en determinadas tareas y la dificultad de acceso a otras. De hecho, hoy en día las mujeres como conductoras pertenecientes, digamos, al gremio de la fraternidad solo aparecen en el sistema de subterráneo, y no así en otras actividades. Bueno, aparecen también los micromachismos, la discriminación y lo que se conoce como escaleras rectas, que imposibilita el acceso y el ascenso de las mujeres. ¿Cómo emerge la cuestión de género? ¿Cómo se empieza a trabajar de la cuestión de género a nivel institucional? En primer lugar, con los lineamientos para la igualdad, que se aprueban en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esto fue una decisión administrativa de 2020. El desarrollo del Plan Estratégico para la Incorporación de la Perspectiva de Género, que fue para todo el transporte, siguiendo un poco los antecedentes y los objetivos de la ODS, el número 5, que propugna, digamos, la igualdad de géneros, y también el convenio 190 de la AID, que promueve, digamos, la eliminación de la violencia y la discriminación en los ámbitos de trabajo. Por supuesto que esto viene de la mano con un impulso del gobierno nacional, con la jerarquización de la cuestión de género, fundamentalmente con la creación a nivel nacional del ministerio en 2019 y la articulación con todos los ministerios que tenían empresas públicas a su cargo para implementar una cantidad de planes y programas
digamos, orientados a incorporar la dimensión de género. Algunas de las políticas que identificamos fundamentalmente, divididas en tres OFSE y trenes argentinos, es las políticas destinadas fundamentalmente a la individualidad de las mujeres, como son los espacios de lactancia en el trabajo, la gestión menstrual y las cuestiones de las licencias. En otros ámbitos del transporte, la adecuación del uniforme y de la ropa que utilizan las mujeres en su ámbito de trabajo. También un desarrollo de políticas de acción afirmativa que tienen que ver con protocolos fundamentalmente de prevención y actuación contra las violencias, y todo lo que tiene que ver con talleres de género para capacitar empleados, que vino un poco de la mano de la implementación de la ley Micaela, que se realizó de capacitación para todas las empresas públicas y organismos del Estado. Las políticas de perspectivas de género, que son como un escalón más, todos los convenios que se firmaron para la incorporación de mujeres, fundamentalmente entre el Ministerio de Mujeres y SOFSE y ADIS, para incorporar más mujeres y balancear la estructura y la demografía, digamos, de la organización en cuanto a mujeres y varones, y digamos con el objetivo de la transversalización, que es el escalón más genérico y aspirado en términos de perspectiva de género, que es la conformación de institucionalización y de espacios, como son unidades de políticas de género, como pueden ser gerencias, o también el Comité de Género que se formó entre ADIF, SOFSE y el Ministerio de Transporte para trabajar. Por supuesto que estas políticas, vemos que las políticas para las mujeres son más rápidamente fáciles, digamos, de implementar. Sí es mucho más difícil incorporar políticas de perspectiva de género que modifiquen cómo aparece la estructura organizacional y mucho más la transversalización de la perspectiva de género en estas empresas. De modo que algunos, por supuesto que también, digamos, un tema para señalar en las políticas de perspectiva de género, tuvieron mucho que ver el vínculo con ambos gremios, tanto con la Unión Ferroviaria como la fraternidad, ¿no? Que fueron efectivamente a través de conformaciones o espacios de géneros en los propios gremios que llevaron las demandas a las empresas para ir mejorando la participación de mujeres en todos los rangos y en toda la escalera jerárquica, digamos, de estas empresas. Algunos elementos para la discusión, bueno, confirmamos efectivamente que esta, como otras empresas, además de ser una organización masculinizada, es una organización generizada, digamos, que viene históricamente conformada de ese modo, si bien siempre y históricamente hubo participación de mujeres en diferentes niveles de estas organizaciones. Opera sobre todo un velo de la igualdad, esta creencia de que efectivamente se está avanzando, pero sin embargo vemos que pese a la firma de estos convenios, poco se ha avanzado en la incorporación de mujeres en tareas no pensadas, digamos, desde su descripción de manual de funciones, por decirlo de algún modo, para que puedan participar en otras tareas, ¿no? Sí identificamos que hay acciones de género en todas las líneas de políticas, pero que esas líneas de políticas tienen avances bastante heterogéneos, digamos, en algunos se ha avanzado mucho más y algunas han quedado, digamos, en el plano declarativo o de las teorías de uso, como dirían Argyll y Sillon, y no han pasado a la teoría en acción, ¿no? Sí identificamos que desde 2019 hubo un cambio rotundo de paradigma en cuanto a la importancia, la relevancia que se le otorgó a la perspectiva de género en el sector público en su conjunto, a las prácticas organizacionales y a las empresas públicas en particular, que permitieron visibilizar distintos fenómenos que representaban, digamos, las desigualdades de géneros en el ámbito ferroviario. De hecho, comenzaron a haber estudios académicos en esa línea que hasta el momento eran más que nada estudios de política ferroviaria o estudios históricos, ¿no? De la evolución de la política ferroviaria en nuestro país, pero poco, digamos, estudios sobre la participación femenina en estas empresas. Lo que sí identificamos es que
hemos podido avanzar en cómo se ha modificado, digamos, pero desde el cambio de gobierno nacional de fines de 2023, además de los cambios operados en términos estructurales, con las modificaciones, algunas que mencioné antes, sí hay un giro significativo en todo lo que es la problematización de las cuestiones de género, no solo a nivel societal, sino también en el plano de la institucionalización y de la acción estatal vinculada, fundamentalmente porque, digamos, no aparecen, como sí aparecían antes, visibilizadas ni en la cartelería, ni en las páginas web, ni en los ámbitos de estas empresas, la dimensión de género como una variable relevante a tener en cuenta en todas las prácticas organizacionales, ¿no? Y por lo cual identificamos cierto desmantelamiento de estas políticas y de acciones de género, que aparece no solo en esta empresa, sino también en otras empresas públicas de la mano del financiamiento de estas políticas. Por último, y como conclusión, si bien este trabajo en un inicio se llama No voy en tren, quiero decirles que las mujeres y disidencias sí vamos en tren, nos transportamos en tren y no solamente eso, sino que solo resta visibilizarlas y no retroceder en materia de igualdad de género y en materia de derechos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.